vamos en pos, somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús su iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, nos ve. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Del santo amor de Cristo, que no tendrá su igual, de su divina gracia, sublime y eterna, de su misericordia, inmensa como el mar, igual los cielos saltan, con gozo he de cantar. El amor de mi Señor, grande y dulce es más, será más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando Él vivió en el mundo, la gente lo siguió y todas sus
Hola hermanos, muy buenas noches, perdón por ya nos agarraron distraídos. Es una alegría, es un gozo que estén con nosotros. Gracias a Dios por tomarse su tiempo. Pues bienvenidos a su programa Tiempo de Actuar. Hoy vamos a tener secciones, clases, vamos a tener el chat, la reflexión. Va a ser un programa muy divertido, así es que no se desconecten, así es que hermanos, ahí siéntense en sus computadoras, súbanle al volumen y vamos a escuchar el programa. Gracias hermanos por estar con nosotros. Pues vamos rápidamente, les voy a ceder los micrófonos a nuestros hermanos para que saluden y seguir adelante con el programa. Hermanos, buenas tardes. Mi nombre es Benito y esta tarde voy a estar en el chat. Cualquier comentario que tengan, a favor de hacerlo por este medio. Muy buenas noches, hermanos. Mi nombre es Johnny González. Es un gusto y un placer estar aquí con mis hermanos, poder estar adentro de la cabina y poder compartir la sección, y voy a poder también compartir la reflexión. Espero que estén ahí, que el día de hoy no, en vez del partido, vean Tiempo de Actuar por lo menos media hora más. Y pues espero que sea edificante el día de hoy todo lo que vayamos a hacer y divertido. Buenas noches, gracias por estarnos escuchando, gracias porque cada 8 días tenemos esta oportunidad y le agradecemos a Dios el que ustedes estén a través de sus computadoras viéndonos. Y esta noche yo voy a dar la sección de Basta, entonces si quieren participar, pues nos mandan su número de teléfono y nosotros les hablamos y se pueden ganar algún premio, alguna playera por ahí. Si quieres eso, pues aquí te esperamos. Buenas noches a todos, yo soy Abraham y el día de hoy vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Hey hermanos, pues sí, hoy vamos a escuchar también la palabra de Dios. Pues hermanos, mándenos un teléfono porque vamos a querer para que puedan participar en la sección de nuestra hermana Zoila. Así es que manden su teléfono para que el primero que apunte ahí su teléfono va a ser a la persona que va a participar. Así es que hermanos, pues vamos entonces a dar, vamos a hacer la oración por la clase para escuchar la palabra, porque pues creo que eso es algo muy importante que debemos de escuchar. Pues vamos a pedirle a nuestro hermano Johnny que nos haga la oración por la clase y posteriormente el hermano nos dé la palabra. Ok, vamos a invitar a todos los que nos están escuchando a inclinar su rostro y hacer la oración por la clase de esta noche. Vamos a orar. Poderoso Padre que estás en el cielo, bendito y alabado sea tu nombre en esta hora, bendito Dios. Estamos agradecidos porque usted nos ha concedido la vida hasta este momento, nos ha permitido estar con bien. Y usted, bendito Dios, ha bendecido grandemente a todos los que nos escuchan, bendito Dios, a través de sus monitores. Sea usted con ellos en estos momentos, bendiga su mente, bendiga su corazón, poderoso Padre, para que lo que en esta noche va a hablar nuestro hermano, ellos, bendito Padre, lo puedan escudriñar, lo puedan atesorar en sus corazones. Bendiga grandemente al hermano que va a estar esta noche impartiendo su palabra, Dios Santo. Sea usted el que le dé palabras sabias e inteligentes, bendito Dios, para que todo lo que pueda expresar, bendito Dios, lo podamos entender y retener, bendito Dios. Ayúdenos, poderoso Padre, porque sabemos que aún tenemos errores, tenemos debilidades, poderoso Padre, pero queremos cambiar esos errores y esas debilidades por fortalezas y habilidades, bendito Dios. Y eso, bendito Dios, solamente lo podremos cambiar si confiamos en ti, si te amamos y te seguimos, bendito Dios. Ayúdanos, poderoso Padre, y danos fuerzas en estos momentos, bendito Dios, para poder tener la humildad suficiente para poder reconocer la verdad, y la verdad solamente la encontramos en su palabra. Todas estas cosas las pedimos y las agradecemos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Okay. Buenas noches a todos, hermanos. Bueno, vamos a entrar al estudio de la palabra de Dios, y hoy tengo un tema muy peculiar y un tema que nos va a servir mucho para saber qué es lo que le estamos ofreciendo a Dios. Vamos a Primera de Pedro capítulo 4 versículos 4, 5, 6 y 7. Dice de la siguiente manera: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Quién es esa piedra? Es Cristo, ¿sale? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual.
Casa espiritual, quiero que lo recuerden. Número 2, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables. Para ofrecer, la número 2, quiero que se nos quede esto, ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y nos sigue diciendo, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, el precio, pero para los que no creen, la piedra que os edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ok, sobre todo vamos a centrar el mensaje en el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La piedra del ángulo, la piedra viva es Cristo. Y nosotros tenemos que saber que la primera piedra que se colocó en esa obra celestial de la cual nos está hablando en este momento es Cristo. Y que necesita más piedras vivas. ¿Para qué? Para edificar esa casa espiritual que nos está diciendo y para edificar ese sacrificio espiritual agradable a Dios. Algo que tú tienes que saber es que esta obra espiritual necesita piedras vivas y necesita el material de la mejor calidad. La pregunta que yo quiero hacerte o que quiero que reflexiones en estos momentos es ¿qué material estás dando para la obra de edificación espiritual a la cual pertenecemos? Y en el versículo 5 de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, nos dice estamos edificando como casa espiritual. ¿Cómo se hacía una casa espiritual? ¿Quién es el mejor para hacer la casa espiritual? ¿Quién es? Salomón fue aquella persona que edificó el templo, ¿se acuerdan? Que Dios no dejó a David que lo edificara y fue a Salomón. Y la manera en que Salomón edificó el templo fue una manera majestuosa. Salomón solamente usó lo mejor de lo mejor para edificar esa casa espiritual. Eligió las mejores piedras. En ese entonces no había nada de maquinarias pesadas y hay piedras en el templo que son muy grandes, que uno se pregunta cómo es que la subieron hasta el monte y la colocaron en ese lugar. Salomón lo ordenó porque quería lo mejor de lo mejor para Dios. Ponía oro, ponía los acabados de madera, todo lo que hacía para la casa espiritual, para el templo donde Dios iba a morar, era de lo mejor. Y era algo maravilloso, era algo que tú podías ver y podía, wow, sorprenderte. Pero no solo eso, no solo edificó esa casa. ¿Saben por qué Salomón hacía eso? Porque David, su padre, se lo había enseñado. Dice que una vez David quería, Dios le llega y le dice que tenía que ofrecerle sacrificio en cierta área y que esa área no le pertenecía a él. Y David va y la pide y ese hombre al cual le pertenecía esa área le dice a David, ¿sabes qué? Si tú quieres, yo te la regalo. Y hay una palabra clave que usa David. Dice, yo no quiero nada regalado, porque no voy a ofrecer nada a mi Dios que no me haya costado. ¿Cómo se hacía el sacrificio y cómo se hacía la casa espiritual? Bueno, se hacía con lo mejor, de la mejor manera y con los mejores materiales y no se ponía nada que no hubiese costado. Ahora, no solo dice que estamos edificando una casa espiritual, dice que estamos preparándonos para hacer un sacrificio espiritual aceptable a Dios. Vamos a recordar un poquito y necesito que ustedes estén al pendiente de esto. Cuando el cordero se iba a ofrecer en sacrificio, supuestamente para perdón de los pecados, ¿cómo tenía que ser ese cordero? ¿Qué características tenía que cumplir para ofrecerlo? Que no estuviera, o sea, no hubiera deformidades. Hoy, otra característica que te acuerdas que tenía que tener. Que estuviera limpio. Tenía puro. que estar limpio, tenía que estar puro, pero no solo eso, tenía que ser de los principales, tenía que ser de los primeros, tenía que ser el más gordo. Y tenía que ser el más saludable, o sea, que no tuviera ninguna deficiencia. El que tuvieras, que era el mejor cordero, ese era el que tenías que traer para ofrecer en sacrificio a Dios. Era de lo mejor, no tenía que caber imperfección en eso. Y lo que nos está diciendo Pedro es que si nosotros estamos edificando una casa espiritual y un sacrificio a Dios agradable, tenemos que cumplir esas características. Las cosas que estemos haciendo tienen que ser de lo mejor
Y el material que estemos mandando al cielo tiene que ser de lo mejor. El material que estamos mandando, bueno, lo podemos asemejar ¿a qué? A las acciones, ¿cierto o no? A las acciones. Podemos asemejar las acciones como el material que nosotros estamos mandando. Y cuando nosotros sabemos qué material estamos mandando, bueno, pues tenemos que saber si somos aptos para hacer piedras vivas a ese material o hemos estado mandando material pirata. Y hay 3 tipos de materiales del cual yo te quiero hablar. 3 tipos de materiales naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente existen desde el principio. Y que únicamente esos 3 materiales se han manipulado para crear más materiales de construcción. Todos entendemos esto. El primero de esos materiales del cual yo te quiero hablar es del adobe. ¿De qué está hecho el adobe? ¿Alguien de ustedes saben de qué está hecho el adobe? Yo vi a una de mis vecinas, ¿te acuerdas? Hoy ahí en la calle, como a mitad, tiene tabiques de adobe. Tiene unos tabiques de adobe y los han visto, son como color cafecitos. El adobe es una composición de la tierra. La tierra simplemente existe, nadie puede crear tierra. Y la tierra la tomas y le vas a agregar otros componentes. ¿Qué creen que otros componentes se le agrega al adobe? No, se le agrega excremento. ¿En serio? Tú tienes el bulto de tierra y para que pegue le tienes que agregar excremento. Le tienes que agregar ya sea de animal o de lo que encuentres. Ok. Se hace exactamente por la compostura que logra hacer con lodo, con excremento y con agua. Y es una compostura que se hace y que se pueden hacer construcciones grandes. Hay tabiques de adobes, hay varias cosas que todavía se hacen con adobe y es muy económico. Una de las ventajas que tiene el adobe, bueno, es que es económico, que puedes construir bien tu casa, que te va a tapar del frío y que tú puedes morar bien en ese lugar. Pero tú tienes que saber que el adobe es un material demasiado barato y muchos por eso lo escogen. Pero al saber como que la composición puede desagradar un poco. Las personas que más construyen en adobe en la actualidad siguen siendo las personas de África, ¿no? Están hechas sus casas de adobe, están haciendo, o de provincia hacen sus casas, sus tabiques de adobe y así forman sus casas. Es fuerte, resiste también y sobre todo, como decía Johnny, da calor. Es muy buena para el calor. Pero tiene unas desventajas muy importantes. La primera desventaja que tiene el adobe es que por los componentes que está hecho, al ponerse mucho en el calor, pues comienza a relucir lo que realmente es y puede oler medio mal. Pues bueno, son heces fecales que al finalmente huelen mal. Y una de las desventajas de usar adobe es su mal olor. Pero no solo eso. Número 2, que al llover tanto y con mucha fuerza, cada lluvia hace que el adobe se vaya desintegrando, vaya perdiendo su consistencia. Y llega el momento en que si la consistencia de la lluvia es tan fuerte, puede tumbar puede deshacer la casa. Y número 3, y la más importante desventaja que tiene el adobe, es que no tiene cimientos. ¿Cómo cimientas la tierra en más tierra? Es imposible. Haces tus hoyos para los cimientos, los rellenas de tierra, al final la tierra vuelve a comer todo el adobe y no hay cimientos. Eso quiere decir que no soportaría un viento, no soportaría algo con fuerza. Tú tienes que estar muy cuidadoso en qué cosas estás enviando a Dios para esta edificación espiritual y para este sacrificio. Porque aparentemente puede ser algo muy fuerte, pero quizás al sentir la intensidad del sol, comienza a salir el verdadero olor de las cosas. Y así como el adobe huele mal, la mala actitud, el mal servicio, las cosas a medias o las cosas hechas a fuerzas para la obra de Dios, ¿qué crees? También huelen mal. Y el cordero, una de las características que siempre tenía que ser de olor fragante. Y eso, si tú le estás lanzando acciones de adobe, déjame decirte algo, el olor
que estás lanzando a Dios no es el adecuado. Mi mamá siempre me decía una frase: si vas a hacer las cosas, hazlas bien. Si no, mejor no las hagas. A lo mejor Dios no nos dice esa frase, pero tenemos que saber que si nuestras acciones tienen mal aroma de negativismo, tienen mal aroma de mediocridad o de un servicio hecho a medias, podemos ser que estemos lanzando a nuestra obra celestial ladrillos de adobe. Pero no solo eso, número 2, el gran peligro de lanzar ladrillos de adobe viene siendo la número 2, que con cualquier vientecito o con cualquier lluvia, pues nos empezamos a desintegrar. Viene alguna dificultad y nuestro grosor se empieza a perder. Viene alguna tribulación y comenzamos a perder nuestra espiritualidad. Viene alguna adversidad difícil y nuestra fe se comienza ¿a qué? A desboronar. Y es bien triste. Y si tú estás lanzando acciones de adobe, tienes que saber que el olor no es grato, que la resistencia no es grata, y una obra espiritual dura para la eternidad, o sea, no dura, no sirve para las eternidades. Pero número 3, tienes que saber que no tiene cimientos, porque el adobe no se puede cimentar. Y si tú no estás cimentado en la palabra de Dios, dice la Escritura, cualquier viento de doctrina puede venir, tumbarte y hacer que desistas. Si tú no estás cimentado en el que te salvó es Cristo, los hermanos, cualquier problemita puede hacer que te tumbe, que te decaigas y que esa obra que tú estabas construyendo sea quitada porque sea de baja calidad. Mucho cuidado, muchachos, mucho cuidado, hermanos, con que estemos lanzando al cielo acciones de adobe. Pero no solo eso, viene un segundo material natural que simplemente ha estado desde la creación. ¿Cuál creen que es? La madera. ¿Y la madera de dónde se obtiene? Nadie puede inventar un árbol. Nadie. Los árboles simplemente existen, simplemente Dios nos lo regaló. Y así como hay diferentes árboles, hay diferentes maderas. Y tú tienes que saber de dónde se saca la madera. Si no lo sabías, hoy te tengo la noticia para que digas que en tiempo de actuar también aprendes. Pues se saca de los árboles, ¿no? Y así como hay árboles más resistentes, hay árboles más débiles. Como hay árboles más finos, hay árboles más corrientes. Como hay árboles que pueden resistir un poco más, hay árboles que pueden resistir un poco menos. ¿Cuál es la ventaja de usar madera? Número 1, la primera ventaja que tienes de usar madera es que es un material ligero. Eso es una ventaja muy grande. Se puede manobrear más. Es un material más meneable, por decirlo de esta manera. Número 2, la ventaja que tienes de usar madera es que la madera es muy estética. Ustedes han visto acciones, o más bien, han visto casas que tú dices, qué bonita se ve y toda es de madera. Es muy estética. ¿Sabían que hay un árbol en el cual no tiene fuerza, no tiene absolutamente nada de resistencia? Únicamente es que al cortar la madera es tan finita que se usa para ponerla en el exterior porque da buena vista a los que lo están viendo. Y número 3, también es resistente. Es resistente. Si tú formas una buena base de madera, bueno, va a resistir. ¿Cuál es la ventaja de usar madera? Bueno, pues a lo mejor es un poquito económica también, ¿verdad? Dependiendo de la calidad. Yo, por ejemplo, cuando he tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos, me sorprende que todo está hecho de madera. Todas las casas son de madera. Lo que aquí no pasa en México, pasa en Estados Unidos. Todas las casas rechinan. ¿En serio? Vas bajando las escaleras y oyes como rechina. Bueno, pero no quiere decir que esté mal, así simplemente es. La construcción es de madera, es completamente diferente. Aquí casi no vemos construcciones de casas de madera. Y es muy bonito. Y la mayoría de las casas se construyen con madera. Si tú has visto un programa donde le construían la casa a los cuates, estos que hacían el bien, ¿de qué era la estructura? De madera. Pero ¿cuáles son las 3 desventajas importantes de usar madera? Número 1, que tienes que ser muy cuidadoso con la madera. Tienes que mandar a un experto casi cada 2 años a que revise tu estructura de madera. Y que la revise contra, número 2, el moho. Qué peligroso es el moho. Es un hongo que cuando empieza, así como en tus pies, hermano, tú me vas a entender, empieza en la puntita,
y se esparce por todo el pie, ¿cierto o no? Y se esparce con una rapidez. Ahora nadie sabe, ¿no? Ahora nadie sabe. Se esparce con... Pero imagínate en la madera. Como la madera puede guardar más humedad, puede guardar y tarda un poco en secarse, ese hongo entra y cuando empieza a expandirse en toda la estructura de la madera comienza a perder su fortaleza y se comienza a pudrir. Pero número 3, lo más peligroso son la polilla. Y es un pequeño animalito que se reproduce a grandes cantidades y que comienza a roerla. Y si la roe, pierde su fortaleza y puede tirar toda la estructura. Tú tienes que saber que si estás edificando para una obra espiritual y si estás ofreciendo un sacrificio, no puedes estar haciendo acciones de madera. Número 1, ¿por qué? Porque con cualquier cosita te puedes tronar. Hay hermanos o hay personas que, ¿cómo tienen que tratarlos con pinzas, hermano? Porque si no los saludan, porque si, se enojan. Y tú tienes que saber si tú tienes acciones de madera, lo más seguro es que se truenen. Lo más seguro es que olvides que el que te salvó fue Cristo y que comiences a ver todos los defectos de los hermanos, todas las imperfecciones y que eso te desista a seguir en tu obra de edificación espiritual. Número 2, el moho. El moho no se ve a simple vista de la casa. Se tiene que revisar bien la estructura para saber que se está pudriendo. A lo mejor nuestras acciones ya se están pudriendo, hermano. Ya no hacemos las mismas cosas con el mismo ánimo, con el mismo énfasis, con el mismo amor, con el mismo entusiasmo. Ay, tengo que ir, ay, tengo que cumplir, ay, qué flojera ir, ay, qué flojera asistir. Ay. Hay moho en nuestra construcción de obra espiritual. Y si no la atacas, va a esparcirse hasta pudrir toda la madera. Si no la atacas, va a esparcirse tanto hasta pudrir nuestra entrega a Dios. Y de repente nuestra entrega ya no es la misma. Nuestras acciones ya no son las mismas. Pero no solo eso. Si vienen las polillas, si dejas que Satanás entre con polillas, van a comenzar a roer tu fe, a roer tu perseverancia, a roer tus energías, a roer tu fortaleza hasta que te destruya. Dicen que el enemigo no viene más que a matar, a hurtar y a destruir. Y eso es lo que hace con las polillas. Tú tienes que saber y estar muy al pendiente. ¿Qué es lo que estoy mandando al cielo? ¿Estoy mandando acciones de adobe? ¿O estoy mandando acciones de madera? Déjame decirte que ninguna construcción de adobe ha durado por muchos años. Ninguna construcción de madera ha durado por mucha eternidad. Cuando tú vas ahí por las calles de Estados Unidos, puedes ver casas que se están cayendo y tú dices, son casas muy viejas. Y yo le digo, ¿cómo cuántos? Dice, como unos 30 años. No es mucho tiempo. Y no es posible que se estén cayendo, ¿verdad? No dura. Pero usted tiene que visitar la Ciudad de México. Y no solo eso, tiene que visitar un lugar cerca de la Ciudad de México llamado Teotihuacán, donde están unas pirámides que están hechas completamente ¿de qué, muchachos? De piedra. Y que no tienen 30 años, que no tienen 100 años, que tienen miles de años y que su estructura sigue intacta. Porque son hechas de el tercer elemento natural que tenemos, que es la piedra. Las piedras simplemente han estado ahí. Simplemente están ahí. Simplemente aparecen. Hay gente que muchas veces dice, bueno, no, el mejor material para construir ahorita es el acero. ¿Cierto o no? ¿Ves los grandes edificios y los hacen de acero? ¿De qué crees que está hecho el acero? De 2 minerales que contiene ¿qué? La piedra. Porque sigue siendo el elemento para la construcción mejor que hay. Número 1, ¿qué ventaja tiene construir con piedra? La fortaleza. Alguien de nosotros que le empiece a dar pedradas a qué, o que le empiece a dar más bien puñetazos a la piedra, al muro, ¿creen que lo vamos a tirar? Lo más seguro es que nos quedemos sin puño.
pero la piedra va a estar intacta. Tiene fortaleza, tiene durabilidad, o sea, dura por mucho tiempo. Las construcciones duran por mucho tiempo. Es una muy buena ventaja, muchachos. Y no solo eso, se pueden hacer cimientos muy fuertes con una estructura de metal, o sea, de acero o de piedra. Y puede aguantar mucho, no importa cuánto. A mí me encanta, ustedes tienen que darse cuenta que a veces la construcción está hecha para aguantar tantos kilos, pero acá los mexicanos lo ponemos a prueba, ¿verdad? Y la piedra aguanta. ¿Cuáles son las desventajas cuando estaba estudiando este tema que tiene de usar piedra? Número 1, su difícil transportación. Es muy pesada. ¿Han visto cuando estaban construyendo aquí el metro de Tláhuac? Iban unos trailerzotes con las traves de piedra. Y eran muy pesadas, iban muy lentos. Número 2, ¿qué otro beneficio o otra desventaja le dan a la piedra? Que si hay un temblor, lo más seguro que si tú estás en una construcción de piedra y se cae, lo más seguro es que no vivas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te vas a aplastar. Y esas eran las dos desventajas que le daban. Pero si Pedro nos está diciendo que nosotros como piedras vivas, dice, así mismo como acercándonos a él piedras vivas desechadas, ciertamente, dice, vosotros también como piedras vivas, para nosotros no son desventajas. Porque nuestra difícil transportación queda anulada porque somos piedras vivas, entonces podemos que caminar, ¿verdad? Nadie quiere traspasar. Número 2, no tenemos que tener miedo si la construcción se cae porque nuestro cimiento, nuestra piedra angular, ¿quién es? Es Cristo. Es una construcción segura, es una construcción firme. Entonces, esas dos desventajas quedan anuladas en nuestra vida cristiana. Y tenemos que saber que si estamos mandando algo al cielo, tienen que ser acciones de piedra. Tienen que ser acciones de fortaleza. Acciones que fortalezcan. ¿Cómo nos fortalecemos? A través de la palabra de Dios. Si tú estás fortalecido a través de la palabra de Dios, a través de la oración, cada acción que tú hagas vas a saber que es para el Señor y no para quién, para los hombres. Número 2, va a garantizar durabilidad. Va a venir cualquier tiempo, va a pasar de moda, va a ser, pero dice, generación a generación, ¿qué? Celebrarán tus obras. Eso es durabilidad. Si tú estás mandando acciones de piedra, tienes que saber que tienes garantizadas la durabilidad. Y número 3, la piedra cuando llueve, resiste. Cuando nieva o cae nieve, resiste. Cuando está el sol a todo lo que da, resiste. Cuando hay viento, resiste. Porque no importa la circunstancia, la piedra es de lo más rígido que hay para permanecer. Y va a venir dificultades, van a venir adversidades, van a venir desánimos, va a venir cualquier prueba, pero tus acciones van a ser de piedra, que van a permanecer y van a dar lo mejor de sí en cada circunstancia. Si nosotros anhelamos lo que dice segunda de Pedro, ser edificados como casa espiritual y ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, es darle lo mejor como lo hizo Salomón. Es nada que no nos cueste, es escoger lo mejor para Él, mandando acciones de adobe, no, acciones de madera, tampoco, sino acciones de piedra. Y mismo la misma Biblia dice que el necio, ¿dónde hizo su casa? Pero el sabio, en la roca. Funda todo lo que hagas, todos tus planes, todos tus proyectos en la roca que es Cristo, y acciones de roca vendrán, y eternamente tu nombre va a estar plasmado en el edificio espiritual, en el sacrificio espiritual por la eternidad con Dios. ¿Qué estamos mandando al cielo? ¿Acciones de adobe, acciones de madera o acciones de piedra? Te invito a que te lo contestes, y no solo eso,
a que reflexionemos y mandemos el mejor material a Dios. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano, gracias. Pues qué buen tema, qué buen, algo muy importante que para esta noche, para reflexionar y pensar y pues tener esa piedra que es Jesucristo, ¿no? Creo que es algo muy importante para todos nosotros, porque a veces con cualquier debilidad caemos, a veces cuando no tenemos esa roca que es Cristo, pues vienen esos vientos, esas lluvias fuertes y podemos caer. Entonces tenemos que tener esas acciones de piedra para poder enfrentar cualquier adversidad. Pues creo que es algo que vamos a meditar y llevarlo a cabo para que esta palabra que escuchamos, pues hablarla a la gente quien necesita y quien no conoce su palabra. La palabra de Dios, que a veces mucha gente no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere tener esas piedras vivas y esa roca que es Jesucristo. Buscan otras alternativas, pero tenemos que nosotros ser ese ejemplo hacia los demás. Pues no sé si hay algún comentario, Johnny. Sí, bueno, es acerca del programa. Lo que pasa es que tuvimos un problema con el internet. Les invito a todos los que nos escuchan que después de 30 segundos vuelvan a cargar el programa para que se vuelva a visualizar de nuevo el programa, por favor. Lo vamos a hacer en estos momentos.